Hola amigos, ¿os gustaría saber cómo explicar a vuestros hijos en sentido positivo y de la forma más amable posible el sentido de la muerte? Pues hoy voy a intentar explicároslo, porque creo que es un tema muy importante para todos, para adultos y para niños. Desde el día que nacimos empezamos a morir un poquito. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no es tan importante, ni es tan grave, ni es tan dramático. Lo único que pasa es que solo morimos una vez y el que muere no vuelve para contarlo, con lo cual no sabemos ni tenemos experiencia de cómo es la situación. La experiencia la viven los que se quedan. Los adultos que se quedan y los niños que se quedan son los que saben lo que significa la muerte, con lo cual es nuestra única oportunidad de poder contárselo a los demás. También depende cómo vivamos los últimos momentos de la muerte para que sepamos explicarlo mejor o peor. No es lo mismo una muerte imprevista, una muerte traumática o una muerte de una persona que es mayor y que se veía venir. ¿Es verdad que todos podemos tener miedo a la muerte? No, realmente es miedo al dolor, miedo al sufrimiento, porque la muerte realmente es un paso en el que ya nosotros no sabemos más. Y sin embargo la gente tiene más miedo a que la persona se muera que la persona misma sea protagonista de su muerte. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos con nuestros hijos si son pequeños y tenemos que vivir una experiencia de la muerte de un familiar próximo como un abuelo, un hermano, una madre o un amigo o una simple mascota que vive en la casa? Pues tendremos que afrontarlo y hablarlo sin tapujos, pero tampoco haciendo un drama de ello. Tenemos que ser capaces de hablar de la vida como de la muerte, porque si no se va a generar grandes dramas, misterios y fantasmas, como ocurre con muchas culturas. Hay culturas que dan mucha naturalidad a la muerte y otras que sin embargo las llenan de misterios, que generan grandes leyendas negras en niños hasta que son adultos. Y esto es lo que yo me gustaría que intentáramos evitar en las familias, porque es una parte de la gestión emocional y de la inteligencia emocional que todo padre debe querer hacer con sus hijos. Mirar, no es lo mismo que tengamos que explicar la muerte a un niño menor de 9 o 10 años que a un niño mayor de 9 o 10 años. Lo fácil es que con menos de 9 o 10 años a lo mejor no hay nada que explicar, porque aunque parezca que se entera, no se entera, no tiene esa capacidad de entenderlo, y aunque parezca que pregunta por la persona o la mascota que se ha muerto, enseguida tiene una capacidad de olvido donde si no vuelve a preguntar no pasa nada. No es que no quisiera la persona que se ha muerto, es que su capacidad afectiva todavía no le hace sentir que esa persona no está. Se repone una mascota y eso no importa. Y con los abuelitos puede seguir hablándole de una persona o un familiar a través de una foto. Y no importa. El problema viene cuando ya el niño tiene 9 o 10 años. Entonces, cuando los niños tienen a partir de 9 o 10 años, sí son capaces de tener pensamiento lógico y entender que algo está pasando. Sabe que algo está pasando porque alrededor de la muerte de alguien se genera un estrés familiar muy importante. Y eso es lo que sí tenemos que evitar, que el niño esté mezclado en el estrés familiar que está ocurriendo. Y para eso lo que hay que hacer es dedicarle un tiempo en exclusiva a ese niño fuera del estrés familiar. Y que la misma persona que le hable, el padre o la madre o los dos juntos, no sean capaces de transmitir ese estrés, porque en ese momento están educando a su hijo a una parte de la vida que es la muerte. Como les hablarías de el ratón Pérez, cuando se caen los dientes, como le hablarías de temas de afectividad y de educación sexual, pues también es lo mismo hablar de la muerte. ¿Qué ocurre? Que él tiene que saber sentirse tranquilo y respaldado por sus padres para hablar de la muerte. Lo primero que le tienes que decir es que la muerte no es algo temporal, que es definitivo, que la persona ya no va a volver y él tendrá que intentar entenderlo, y si no, se lo tendrás que ir repitiendo a lo largo de los días poco a poco, que se tiene que despedir de la persona que murió. Pero para que eso ocurra bien, lo que tú tienes que evitar es que vea el cadáver de la persona que ha muerto. Eso no es necesario en un niño pequeño, que vea el cadáver. Pero sin embargo, sí que tienes que hacerle palpar la muerte de alguna manera. ¿Cómo? Puede empezar a ir a las ceremonias o oficios religiosos o civiles que se haga sobre esa muerte. Un niño de 9 o 10 años
puede ir al cementerio. No debe ir al tanatorio, pero sí al cementerio. Puede llevar flores a su abuela. Puede ir a un funeral y puede estar con su padre y su madre en el funeral. Eso es una forma de ayudarle a despedirse sin necesidad de haber visto a su familiar muerto. Otro de los temas es decirle que la persona que ha muerto no es decirle se ha ido al cielo o está en las nubes, no, es decirle que ha muerto pero que ya no sufre, que ya no tiene dolor, que no se preocupe porque esa persona ya está en paz, que ya a partir de ahora está feliz porque ya no tiene dolor ni tiene daño. Y eso también le ayudará a él a dormir bien por las noches, porque si es alguien que quiere mucho, lo que va a ocurrir es que va a pensar por la noche en sus sueños que su abuelito o la persona que ha muerto sigue teniendo dolores y tú le tienes que decir que no, que ya no vuelve y que además ya no tiene dolores, que ya está muchísimo mejor porque ya está tranquilo, en paz y sin dolores, para que él no sueñe con los dolores del familiar que ha muerto. Esto es muy importante que lo entienda. Otro de los temas importantes es que lo primero que les puede ocurrir es que piensen que si se ha muerto su abuelito, si ha muerto otra persona muy cercana, que sus padres pueden morir pronto. Y le tienes que decir que lo normal es que los papás mueren cuando son viejecitos y que entonces que no se preocupen, que sus padres van a estar con él siempre, que no tenga miedo a perder a sus papás porque sus padres van a estar con él. Y que el día que mueren sus papás, si son viejecitos, que no se preocupe porque él ya va a ser más mayor y va a tener mucha más gente a su alrededor que va a querer. Va a tener una novia, va a tener una mujer, va a tener él a lo mejor otros hijos a los que acompañar y ya no va a estar solo nunca. Y que no se preocupe porque él, aunque se haya muerto un abuelo o alguien muy cercano a él, él nunca va a estar solo porque va a estar con sus padres y sus hermanos o otros familiares. Así, cuando se acueste, tampoco tendrá miedo a estar solo, porque no se va a quedar solo, tiene claramente el respaldo de sus padres. Todo esto va haciendo que su desarrollo afectivo a la muerte lo vea como algo muy natural, tan natural como ir al colegio. Uno va al colegio y uno entiende la muerte como una parte esencial de todas las familias, porque ocurre en todas las familias. Esto es importante que lo entendamos y también que sepamos que hay que decirles otra cosa muy importante, y es que de la muerte todos vamos a ir, y él tiene que entenderlo así, que todos vamos a acabar en la muerte, pero que no depende de nosotros. Y ahí las personas que son creyentes es cuando también pueden aprovechar, hacer como una especie de catequesis de que Dios eligió cuando nació y que Dios va a elegir cuando él muera, y que no está en nuestras manos elegir cuando uno muere, y que si Dios ha elegido que el abuelito o la persona que se muera es el momento, es que Dios es nuestro Padre y que seguro ha elegido que se muera en el mejor momento para irse al cielo. Los niños entienden mucho mejor las cosas desde la bondad que desde la maldad, desde la bondad que desde el castigo. Nadie se muere por castigo, nadie se muere en el peor momento de su vida. Entonces es la mejor manera de que le demos rienda suelta a la fantasía desde la bondad. Se han acabado los cuentos malos, sino estamos hablando de una cruda realidad, pero vista desde la bondad de las personas y desde la bondad de Dios. Y es que tu familiar se ha ido cuando Dios ha querido, que es su mejor momento, y que todos estamos contentos porque se ha ido en el mejor momento que se tenía que ir. También podemos pensar que hay un tema muy importante. Hay familias que deciden que para que el niño se distraiga tiene que ponerse a jugar para distraerse y no enterarse de la muerte. O otros que al revés les parece mal que se ponga a jugar. Pues aquí entramos en el juego de las emociones. Mirar, hay un problema que ocurre cuando uno tiene pena, tristeza o enfado por algo que ha pasado y no entiende, como puede ser la muerte de un familiar. Parece que es incompatible ser feliz con estar triste. Y no es así. Uno puede ser feliz en un momento de tristeza, y esto es lo que le tenemos que hacer entender a un niño, que él puede seguir siendo feliz porque está en una familia, con unos padres, con un colegio, con una vida buena, y se ha muerto su abuelito, y está triste en un momento determinado, pero que esa tristeza la tiene que encauzar, que si en ese momento le apetece escribir un cuento, una poesía a su abuelito o al que se ha muerto, pintarle un dibujo, cantar, dibujar, hacer cualquier cosa, que lo haga, que juegue, que haga lo que él quiera, porque eso es parte de la expresión de
pasar el duelo. Un niño pasa un duelo diferente a un adulto. No podemos criticarle ni juzgar a un niño como un adulto, porque la fluidez de emociones de un niño para superar un duelo no tiene nada que ver con la de un adulto. Entonces, dejemos que los niños gestionen las emociones de la muerte de una persona cercana, explicada por un adulto, de una manera diferente a la nuestra, que gracias a Dios lo va a superar mucho antes y mejor si le dejas expresar sus sentimientos. A lo mejor llora, que llore. A lo mejor se ríe, a lo mejor canta. Acompáñale y compréndele, porque es mejor un niño que llore, cante, juegue ante la muerte de una persona acompañado de ti, que se quede callado, se remeta para adentro y no hable con nadie y se encierre en una habitación. Ahí tenéis un problema con vuestro hijo. Creo que con esto son pequeñas pautas, pequeñas recetas que no valdrán para todos los casos, pero creo que sí que pueden servir como normas generales para muchos temas en los que a lo mejor os podéis sentir agobiados en un momento de profundísimo dolor para vosotros, pero que sin embargo os pueden dar la tranquilidad de que a conciencia y en conciencia, por lo menos a vuestro hijo, le estáis dando de la mejor manera posible el sentido verdadero, trascendente y positivo de que la persona cercana a vosotros se ha muerto en el mejor momento que Dios ha decidido en su vida. Gracias, amigos.